comenzando noviembre y es una bendición que estemos aquí. Ya falta poco para que cerremos el año. Y lo bueno es que en un día como hoy no estamos solos, estamos juntos. Y a ciencia cierta, hay una gran diferencia cuando llevamos la vida solos que cuando la llevamos en compañía. Y no solo eso, sino que a veces la cultura nos impulsa a esto. Los que somos mayores a 40 sabemos que hubo una época donde el cine se enfocaba mucho en los héroes solitarios que hacían todo. A lo mejor se me cae la cédula con esto, pero hubo una época donde había un famoso personaje que interpretaba un actor, a lo mejor que todavía es famoso, creo yo, sino también me volvió a caer la cédula que se llama Sylvester Stallone. Y él tenía una película que no es Rocky, sino que se llamaba Rambo. Y Rambo era capaz de acabar con un ejército de solo. Este hombre no necesitaba ayuda para nada. Y el mensaje que teníamos todos es que todos lo podíamos hacer solo. Y veíamos una serie de películas, no sé si a lo mejor con esta a lo mejor es más viejo todavía. Había una película de artes marciales que el protagonista era Bruce Lee. A lo mejor, y Bruce Lee con sus artes marciales acababa con todo. Nadie podía con Bruce Lee. Cuando yo estaba pequeño, había un personaje que se llamaba el llanero solitario. O sea, el hombre solo resolvía todo. ¿Qué les quería decir? Hubo una época donde nos decían que todo lo podemos hacer solo. Entonces era el llanero solitario, era Bruce Lee, era Rambo, a ver si me acuerdo de otro, MacGyver. Y la cultura era que todo se puede hacer solo y que no necesitamos de otra persona. Sin embargo, la realidad no es así. Los de mi época hemos tenido que aprender que las cosas, para que salgan bien o para que se sientan mejor, muchas veces tenemos que disfrutarlas con alguien. No es lo mismo celebrar solo que con alguien. Imagínense a alguien celebrando una graduación solo, mirándose al espejo en la casa. Todos en la fiesta y él o ella solo, o celebrando un ascenso solo o sola. Y a veces llegamos a una edad donde prácticamente estamos solos. Y eso como que no tiene mucha ciencia, pero tampoco es que vivamos la vida en multitud, pues mucha gente para acá y mucha gente para allá, o sea que vivamos en grupos muy grandes. Pero sí es importante que caminemos con personas, con algunas personas, por eso es que no todos son amigos. Uno debe ser muy selectivo con los amigos. Hay un adagio o un dicho venezolano que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, si andamos con personas que nos ayuden a crecer, que se preocupen por nosotros o que nos edifiquen, vamos a llegar muy lejos. Porque ¿qué pasa? Cuando estamos juntos desarrollamos relaciones providenciales. Entonces estas relaciones providenciales son esas personas que cuando nos ven que vamos a caer nos dicen: epa, ya va, ¿estás seguro que es por ahí? O si ven que a varias semanas no lo vemos en el grupo de cuidado, en la casa de oración o en el servicio, epa, ¿cómo está? ¿Qué te pasa? Estas personas están pendientes de nosotros porque de una u otra forma nos tienen cariño y se genera un compañerismo que va semana a semana, mes a mes. Vamos a decir que se va formando una familia de personas que quieren que avancemos. Y en algún momento de la vida todos hemos sido aconsejados a hacer algo o retados a hacer algo. Hay gente que nos ha dicho: haz esto que puedes, o esta relación no te conviene y tú te apartaste a tiempo, o sabes, ten cuidado que me parece que tu hijo o tu hija no va por el camino. Y algunos como padres como que le incomoda por un lado un poco, pero por el otro lado uno comienza a observar más. Y es verdad que esa persona a lo mejor vivió algo que le preocupa, y le preocupa porque nos ama. Porque vamos a estar claros, están las personas que te acompañan porque te quieren ver crecer, pero hay personas que sencillamente están contigo, pero vamos a decir que hay envidia. Y eso no es sano, pues no está por verte crecer. Entonces la idea es que tengamos relaciones providenciales que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a avanzar, que nos digan esto si se
puede, que nos digan, puede llegar a más. Les comento que mi mamá, voy a hablar un poquito de ella fue la segunda hija de mi abuela, fue muy consentida por mi abuela y prácticamente ella no era una mujer que se relacionaba mucho, prácticamente se relacionaba con mi abuela, y cuando muere mi abuela, mi mamá comenzó a refugiarse en las mascotas. Y mi mamá tenía como 3 o 4 perros, tenía periquitos, tenía gatos, tenía prácticamente un zoológico en su casa, pero no se relacionaba mucho con ella. Cuando nosotros migramos, ella queda en el país de origen y se sigue refugiando con mi mamá. Hasta que llega un momento en que nos dice que quiere salir de Venezuela, que se cansó. Y la llevamos en ese momento a Chile. Y como ella sabe que nosotros éramos cristianos evangélicos y en ese momento ella no era, cuando ella llega con su maletica, lo primero que nos dice es que ella va a buscar una iglesia católica y que ella no va a ser cristiana, porque a ella no le gusta eso, porque ella es católica. De hecho, cuando nosotros estábamos pequeños, mi mamá tenía un letrero en la casa que decía, aquí somos católicos, no se admiten otras religiones, por favor, no insistan. Y nosotros no lo sabíamos de memoria, y a veces llegaban los evangélicos testigos de Jehová, y aún con el letrero tocaban la puerta. Gracias a Dios que la tocaban. Y mi mamá salía y le decía, no le llegaron el letrero. Y cantaba. Entonces cuando mi mamá llega a Chile, nos recuerda eso, y nos dice que ella con los evangélicos nada, que nos respeta a nosotros. Y yo digo, bueno mamá, hay un cambio. Cuando yo estaba pequeño yo vivía bajo su nombre. Ahora soy mayor de edad y usted va a vivir en mi casa, es mi mamá, yo la amo, pero en la casa hay normas. Yo no la voy a obligar a que se haga cristiana, pero en esta casa todos los domingos vamos al servicio de la iglesia. Entonces usted por lo menos debe ir con nosotros. Mi mamá se quedó. Pero mi mamá si algo sabe hacer y nos ha enseñado es adaptarse a las circunstancias. Y ella tuvo que haber pensado de ella, bueno, me tendré que adaptar a esto porque no me están dando opciones. Y ella comenzó a asistir con nosotros a los servicios militares de la iglesia. Pero ella al principio iba y estaba aislada. Y había muchas señoras entre la edad de ella que se acercaban y al principio ella como que tenía una barrera. Y ella estaba convencida de que nadie la iba a mover de su función y que estaba bien así como estaba. Entonces, en ese momento ella vamos a decir que no tenía amigos, o sea, ya con más de 60 años no sabía lo que era amistad. Había tenido, como dije la semana pasada, muchos conflictos que te acompañan en lo malo pero no te abandonan. Pero amistades profundas ella no había tenido. Y ella comenzó a tener relaciones sociales. Comenzó a tener, las señoras que tuvieron muchos pacientes le invitaban a tomarse un cafecito. La invitaban a un compartir y la comenzaron a inventar a celebraciones. Y ella comenzó a conocer una cara de los cristianos que ella no había visto. Todavía ella no decidía ser cristiana, pero ella comenzó a caminar en eso. Y resulta que llegó un momento en que, para asombro de nosotros, dice que se quiere bautizar, que quiere comenzar a formarse para el bautismo. Nosotros no le dijimos ni sí ni no. Nosotros, como en la cédula, como en la visa, callados, observando el proceso. Y ella comenzó un proceso. Y teníamos que, en ese proceso, ella comenzó a buscar a un amigo que estaba arriba, que es Dios. Y ella comenzó a preguntarse, que no lo hacía, yo veo esto así, ¿cómo lo veo? Comenzó a hacerse esas preguntas en las cosas que hacía. Y ella en algún momento también se tuvo que ver esta pregunta, que ¿qué es lo más importante para Dios en nuestra vida? Y les digo en este momento, ¿qué creen que es lo más importante para Dios en nuestra vida? Si ustedes pensaran y vean, imagínense a Dios como su papá que no, pero imagínenselo como el papá terrenal, el papá que dice Dios. ¿Qué es lo que más querría Dios en nosotros? Que nosotros quisiéramos. ¿Será que de repente podríamos decir que tenga más riqueza? Que me case, que tenga una buena vida. ¿Qué es lo más importante para Dios en nuestra vida? ¿Qué sería? Que tenga el taller que quiero, o que haga una familia. Todas estas cosas vamos a decir que son importantes, pero lo más importante para Dios
lo dijo Jesús en una oportunidad que le hicieron esta pregunta y se le hicieron los fariseos y saduceos para tentarlo. Y él dijo, el mandamiento más importante, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nos decía, ¿cómo es amar a tu prójimo? ¿Y qué es amar al prójimo? Compartir con el prójimo, caminar con el prójimo, llamarlo, mandarle un mensaje, reunirse con él, preguntarle cómo está. Imagínense que todos nos tomamos en serio en la vida, ama a tu prójimo como a ti mismo, que todos nos lo tomamos en serio. Entonces, yo estoy en la casa y estoy muy cómodo, pero sé que Jonathan está desempleado. Y no solo que Jonathan está desempleado, sino que no debo que esté relacionado. Entonces yo cuando me voy a tomar el café, yo digo, yo estoy aquí cómodo, no me falta nada. ¿Qué es mejor? ¿Seguir tomando el café? Jonathan, ¿quieres? Nos tomamos un café juntos. ¿Qué te parece? Y conversar con él, porque a veces no le voy a dar un trabajo nuevo, pero en la conversación la mente se despeja y piensa otra cosa. A veces pensamos que tenemos que resolverle la vida de las personas, pero amar a él no es sencillamente escucharlo, es mandarle un mensaje. Y para amar hay una palabra que es clave, hay que salir de la comodidad. Si nosotros queremos amar sin salir de la comodidad, eso es egoísmo. Porque yo puedo decir, no, él está desempleado, pero ya sé, ya mandarle oportunidades de trabajo. Puede ser que sirva, pero ¿qué valoraría el más? O de repente como estamos tratando de hacer que recogemos un kilo de amor para que lo necesite. Eso es una forma de amar. O sabemos que le gusta hacer tal cosa, vamos a salir a hacer tal cosa. Si les preguntaran qué significa a cada uno amar a tu prójimo, sé que para cada uno va a ser algo diferente. Porque para un casado puede ser que el fin de semana, como la esposa hace el desayuno toda la semana, él se va a levantar y va a hacer el desayuno el sábado y el domingo. Para otro va a ser cuando su esposa está casada, deja que yo lavo. Para otro va a ser visitar a su papá y a su mamá que los tiene olvidados. Para otro va a ser salir y compartir con alguien un café cuando deseo estar descansando. Para cada quien, amar al prójimo va a ser diferente. Y amar al prójimo implica que no voy a tener una retribución monetaria, eso no me lo va a pagar. Entonces, si nos preguntamos en este momento cada uno de nosotros, ¿qué es amar al prójimo? ¿Cuál es el prójimo más cercano? Para algunos es el papá, para algunos es la mamá, para algunos es el novio, para algunos es la esposa, para otros es el amigo. ¿Quién es tu prójimo más? Y en este momento no pensemos en mí como el prójimo, pensemos quién necesita más que yo, porque a veces pensamos como que mis problemas son graves, pero resulta que hay otras personas que tienen un problema más grave. A lo mejor hay alguien que le dice, no, tienes cáncer, tus días están contados y yo no tengo cáncer. Ya no tienes papel, no estás legal, o metí los papeles para un crédito y el crédito no me lo aprobaron, pero hay familias que están en la calle. ¿Quién es tu prójimo? Y en el grupo de cuidado, ¿qué hacemos? Todos nos sentamos y hablamos y conversamos y tenemos un tema en el que a lo mejor nosotros pensamos que estamos mal, pero cuando nos toca el tema resulta que hay gente que está peor. Y como decía la semana pasada, están peor, pero están más contentos. Y hace mucho tiempo, vamos a decir que Pablo hablaba de esto. Y hay una provincia llamada Galacia. A esta gente de Galacia, él escribió una carta que es la dirigida a los Gálatas. Y esta carta él la escribió porque en ese momento estaba creciendo el cristianismo, él lo estaba llevando. Había ya cristianos en Galacia que no eran judíos y amaban a Dios, pero los judíos comenzaron a pensar que para que estos son cristianos tienen que cumplir las normas que nosotros cumplimos. Y había algo que se hacían los hombres, que es la circuncisión, que se les hacía pequeño. Entonces eso tenía que ver con un ritual donde en la infancia necesitaban parte del recurso, pero esa era del judaísmo, entonces no era del cristianismo. Entonces comenzaron algunos judíos a decir como que para que estos sean cristianos tienen que circuncidarse. Y se comenzó a generar
una especie de diferencia porque estos tienen que cumplir la norma. Y lo más importante era que cumplir la norma o conocer a Dios. Ya Jesús había abolido eso, entonces Pablo escribe una carta a los Gálatas donde habla de eso, porque ya con la venida de Jesús muchas cosas fueron abolidas y lo que importa es el amor. Y ahí llega a Gálatas 5:6 y miren lo que dice él: en Cristo Jesús lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. En Cristo Jesús lo que vale es la fe que actúa mediante el amor, porque cuando nosotros amamos, implícitamente vamos desarrollando fe. Entonces, o sea, lo importante es que la gente de Galacia se estaba conociendo a Jesús. Era lo más importante no era si cumplían o no con las normas del judaísmo, sino que ellos estaban comenzando a amar. Entonces, a veces nosotros miramos a las personas y la miramos si somos profesionales porque son o no son profesionales. O sea, lo estamos mirando por logro. Si tenemos dinero, estamos viendo como que cuánto dinero tienen o que no tienen. Entonces, ¿son famosos o no son famosos? Instagram, ¿tiene seguidores o no tiene seguidores? Pero no lo vemos con amor. No lo vemos desde el punto de vista de su necesidad. Y Pablo en otra carta habla de muchas cualidades del amor. De hecho, hay una carta donde dice, habla de la profecía, comienza a hablar de muchos dones, pero dice a la vez que sin amor nada soy. Entonces pudiéramos decir, yo puedo tener mis profesiones, pero si no amo, no soy nada. Yo puedo tener mucho dinero, pero si no amo, no soy nada. Yo puedo tener muchos logros, o puedo tener 500.000 seguidores en Instagram, pero vamos a ver cuántos me acompañan el día del funeral. Estos 500.000 seguidores hasta los pude comprar. Y entonces a veces en la vida estamos viendo mucho, pero no vemos lo importante. Y ahí es cuando hoy me quisiera referir en esta carta de Corintios. Pablo nombra una característica del amor y dice que el amor es bondadoso. Y cuando el amor es bondadoso quiere decir que el amor siempre está en acción. Un amor que no está en acción no es amor. Un amor que no tiene frutos no es amor. Vamos a ponerle un ejemplo, pero no tiene nada que ver con ninguno de los que está aquí por si acaso. Imagínense que hay unos enamorados y llega el enamorado y le manda a la novia por WhatsApp: por ti la vida, por ti cruzaría los mares, por ti iría a la guerra. Sabes que por ti sacrificaría todo. Si necesitas un riñón, te lo doy. Si tengo que sacrificar, todo lo haría por ti. Es que mi corazón rebosa de amor por ti. Cuando te veo, enloquezco. Y al final le dice: por data, hoy no voy porque está lloviendo. Hoy no te visito. Ese amor que tienen ustedes, ¿es pura palabra o tiene algo de acción? Entonces, a veces en la vida hablamos mucho y hacemos poco. Si hablamos mucho de amor, pero el amor no tiene algo, poco funciona. Hay personas que demostrarles amor es hacerle el desayuno y llevárselo a la casa. Y yo le puedo decir mucho, te amo y todo, pero si no le hablo en el lenguaje de amor a esa persona, no funciona. Por lo menos mi esposa tiene dos lenguajes, que uno es regalo y otro es actos de servicio. Entonces yo puedo compartir y hablar mucho con ella, pero esa es mi forma de recibir amor. Eso no funciona con ella. Con ella funciona que yo me levante y haga el desayuno, que si se dañó algo en la casa, sin que ella lo diga, yo lo reparo, que si toca lavar y ella está muy cansada, yo no le diga nada y agarre la cesta, me voy al cuarto de lavado y lave. Así se llena el tanque de ella. Yo le podría dar muchas poesías, pero con ella no va a funcionar eso. Conmigo funciona que se pongan a ver una serie de televisión o una tarde conversando, o sencillamente quedarse un día en la cama conversando de lo que sea, o viendo series. De hecho, gracias a Dios que mi hija y yo hablamos el mismo lenguaje y podemos comernos una serie en un día. Y lo disfrutamos, conversamos y se nos va el rato y terminamos contentos.
Pero la cuestión es que nosotros pudiéramos saber cómo cada persona recibe amor y en esa forma darle el amor. Porque lo más fácil es que yo invite a Nervio a ver una serie, pero esa no es su forma de recibir amor. Es como que nos dediquemos a conocer a las personas. Entonces el amor bondadoso requiere acción, es conocer a la persona que le vamos a mostrar amor, es saber que vamos a hacer a ellos algo con lo que ellos se sientan bien, porque al mostrarle amor a ellos, les decimos que Dios los ama. Y cuando nos mostramos amor, también se manifiesta la fe, porque sin amor no hay fe. El que ama desarrolla fe, porque cuando amamos le decimos a una persona, sabes que sé que tú puedes hacer eso, y sé que tienes temor, pero sé que sí vas a jugar. Y esa persona, aunque pueda que sepa que lo puede hacer, puede ser que en este momento esté congelada. Y ese empujoncito la lleva a hacerlo imposible. Y resulta que hubo una época en que cuando Jesús estaba con los discípulos, ustedes saben que iban con las personas de pueblo en pueblo, y a veces daba mensajes y había multitud. Dicen que hubo una oportunidad donde dio un mensaje a una multitud. Si más no me equivoco, nada más en esa época, por motivo de la cultura, se contaban los hombres. Pero siempre sabemos que hay más mujeres que hombres, y aunque se contaban hombres, en esa multitud debieron haber mujeres y debieron haber niños. Entonces, se contaron 5.000 hombres. Imagínense cuántas mujeres debió haber en ese lugar, si habían 5.000 hombres. Y siempre, a excepción de hoy, siempre hay menos hombres que mujeres. Siempre hay menos hombres que mujeres. Aquí hasta el momento vamos en la excepción, pero va a llegar un momento en que aquí va a haber muchas más mujeres que hombres. De hecho, como un indicador para saber que uno tiene una iglesia, hay más mujeres que hombres. Cuando hay muchas mujeres, uno dice, abrimos iglesia. Entonces, en esta oportunidad, Jesús estaba dando un mensaje y se hizo la hora de comer. O los apóstoles se dieron cuenta que llegó la hora de comer, saben que no tienen comida y van a hablar con Jesús. Pero resulta que cuando van a hablar con Jesús, Jesús les dice algo que ellos jamás se hubiesen esperado que le iban a decir. Y ellos van a Jesús y miren lo que les dice. Y esto está en Marcos 6:36. Miren lo que le dicen los discípulos a Jesús, porque hay 5.000 hombres. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Ellos están pensando en la gente. Y ellos dicen, nosotros no tenemos el dinero para estos 5.000 hombres. Aquí hay mucha gente. Y aquí puede ser que haya mujeres que son capaces de hacer comida para 5, para 10. Pero imagínense hacer comida para 50. Ya se complica, ¿verdad? Ya para 20 se complica. Por eso es que estamos organizándonos para la cena navideña desde ya, porque va a ser complicado. Pero lo vamos a hacer. Entonces, resulta de que eran 5.000 personas y llegan los discípulos y le dicen, despide a la gente, que vayan a los campos, que compren algo de comer. Y de aquí viene la respuesta que ellos no imaginaban. Imagínense que ustedes son los que llegaron a decir despide a la gente. Y ahora vean la respuesta. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Y ellos dicen, eso gastaría casi un año de trabajo. ¿Quieren que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Imagínense que le llegaron 20 personas de la nada a la casa y no los esperaban. Y no los pueden correr. Pero ellos estaban con 5.000 hombres y total mujeres y niños. Y Jesús les dice, denles de comer. ¿Y saben qué nos dice hoy Jesús a nosotros? A los que están aquí, denles de comer. Los discípulos hasta este momento habían hecho algo bueno. Se dieron cuenta que había una necesidad, que había hambre. Y el hambre puede ser de comida, el hambre puede ser de amistad, el hambre puede ser de consejo, el hambre puede ser de un grupo como el que reunirme. El hambre aquí representa muchas cosas. Y aquí a lo mejor podemos preguntarle a los discípulos cómo puede ser bondadoso. Y los discípulos tuvieron esa pregunta, ¿cómo pueden ustedes ser bondadosos? Porque Jesús les dijo, denle ustedes. Y lo primero que ellos hicieron bien, y que cualquiera hace bien, es reconocer la necesidad. Pero que a veces, ¿qué hacemos cuando reconocemos la necesidad? ¿Qué hace la mayoría? Va y se la dice a alguien más.
Todos podemos reconocer las necesidades. Y de hecho hubo un momento en la iglesia en que a la gente no le gustaba decirme las necesidades. Porque a mí me decían una necesidad y yo les decía, tráigame un problema, tráigame una solución. Todo el mundo puede haber problemas. De hecho, no conozco a la primera persona que no vea necesidades, pero ¿sabes qué es lo loable? Una persona que vea la necesidad y busque la solución. Y eso lo estimuló hoy. Hay gente que necesita un grupo con quien conversar. Me acuerdo una vez un miembro del grupo que se consiguió con una amiga en el parque que la notó como triste. Y él preguntó, o sea, ¿qué puedo llevar a una persona al grupo que está como triste, está como sola? Y la puedo llevar con los hijos, preguntó este miembro. Resulta de que le dijimos que sí, y él invitó a esta persona al grupo, y esa persona ese día sintió que recibió mucha bendición. Y el alimento de esa persona fue que estuvo acompañada. Él vio una necesidad y él resolvió. Y muchas veces vemos necesidades, pero como que nos quedamos con la bendición para nosotros, porque es que lo tengo que invitar, pero no solo lo tengo que invitar, sino que ahora tengo que comenzar a hacer seguimiento a esta persona porque el amor nos saca de la comodidad. El que ama tiene que olvidarse de la comodidad para él. Entonces, el que ama reconoció una necesidad y ese es el primer paso. Y saben que sabía Jesús y saben las mujeres que el corazón del hombre va donde está su estómago, porque Jesús les dijo, denle ustedes de comer. Y las mujeres saben que el corazón del hombre se llega por el estómago. O sea que las mujeres heredaron esta sabiduría de Jesús. Jesús dijo, vamos a alimentar a esta persona. Entonces, en un principio, para que una persona se sienta amada, hay que satisfacer sus necesidades físicas. Y después vienen las espirituales. ¿Cuál es la necesidad física? Vamos a darle pan a esta persona. ¿Cuál es la necesidad física? Vamos a acompañar a esta persona. ¿Cuál es la necesidad física? Vamos a tomar un café con esta persona. ¿Cuál es la necesidad física? Vamos a jugar fútbol con esta persona. ¿Cuál es la necesidad física? Está llegando de otro país, vamos a acompañarlo en el inicio. ¿Cuál es la necesidad física que estamos viendo nosotros en alguna persona en este momento? De hecho, es tan importante esto de la necesidad física que la forma de controlar a las personas, vamos a decir que por el estómago, los gobiernos dictatoriales a través de toda la historia, cuando quieren oprimir a un pueblo, lo primero que hacen es controlar la comida y hacen que la gente tenga hambre. Después que la gente tiene hambre, es más fácil de controlar, porque ya con hambre lo podemos poner a hacer fila para comprar la comida, lo podemos poner a hacer fila para decirle, con tal carnet te vendo la comida, y cuando menos piensan, los gobiernos totalitarios por el estómago terminan controlando un país. Y no solo controlándolo, destruyéndolo. O sea que los gobiernos totalitarios son buenos viendo necesidades. Por eso es que le digo, todos los que estamos aquí podemos ser excelentes viendo necesidades. La pregunta es, ¿cuáles resuelven? ¿Qué hizo Jesús con los discípulos? Él los vio que reconocieron las necesidades, pero les puso un reto. ¿Y qué reto les puso? Él llegó y le dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Y después ellos averiguaron y le dijeron 5 y 2 pescados. Pero ¿cómo fue? Cuando él le dice eso, ellos tuvieron que ver, porque ellos no tenían panes. Quisieron ellos ver, comenzaron a ver aquí y a ver allá, y resulta que el niño Santiago tiene 5 panes, tiene 2 peces. Es para Santiago, o sea que necesitamos alimentar a la gente y necesitamos comenzar por algo. Los 5 panes y 2 peces del niño sustentaban. No. ¿Y qué hizo ese niño? Los dio, ¿verdad? Y los discípulos le dicen, tenemos 5 panes y 2 peces. Y a veces de repente nosotros pudiéramos decir que no sabemos lo que tenemos. Cada uno de los que estamos aquí tiene dones diferentes. Uno puede ser la música, otro puede ser, qué sé yo, la construcción, otro puede ser las artes manuales, otros son buenos hablando. Cada uno tiene dones diferentes, pero a veces no reconocemos los dones que tenemos porque las personas que nos criaron no nos modelaron el amor de Dios. Y pudiéramos decir, ¿cómo es que la persona que me crió no me modeló el amor de Dios? Hay padres que a veces, sin querer,
Eres un bueno o una buena para nada. Tú no sirves. Hija, para que las cosas salgan bien, te las tengo que hacer yo. Entonces, este lenguaje todos los días va socavando y va socavando. Y esta persona que tiene dones, ¿qué termina pensando? Que no los tiene. Y así, pues, aquí tenemos hogares. Hogares donde las personas tienen muchos dones, pero no lo saben. Pero cuando alguien le dice tú sí puedes, Dios te ama, o haz tal cosa, ¿y por qué lo voy a hacer yo? Porque tú puedes. Pero sí, sí tú puedes. ¿Qué pasa cuando a alguien le damos confianza para que haga algo en algo que creía que no puede? ¿Qué pasa después de la primera vez que lo hace? Comienza a crecer su confianza. Jesús sabía que los discípulos podían solventar esta situación y él los llevó a que buscaran lo que tenían. Y ellos consiguieron 5 panes y 2 peces. ¿Qué tienen ustedes en este momento en la mano para ser bondadosos? Y por eso le digo, para ser bondadosos tenemos que liberarnos del egoísmo. Hay personas que la bondad comienza cuando dan lo poco o nada que tienen a otros. Y la pregunta aquí es, ¿qué tengo yo que puedo darle a otra persona para que se sienta amada? ¿Cómo puedo yo expresar el amor de Dios? ¿Qué tengo a la mano? Tengo buena voz, soy bueno pasando las diapositivas, soy muy bueno haciendo dinámica, soy bueno haciendo perro caliente. ¿Qué puedo dar? Entonces, ¿qué pasa? Cuando sabemos que le cortamos a otros porque alguien nos dio amor, llevamos ese amor. Y miren lo que viene. Haz un inventario. O sea, cada uno de nosotros debe hacer un inventario de lo que tenemos para dar. ¿En qué soy bueno? ¿Qué puedo dar? Soy bueno conversando, le puedo sacar palabras hasta una pared. Cuando llega un invitado, es conversar con él. Soy bueno orando. Aquí están estas peticiones de oración. ¿En qué somos buenos? ¿Cuál es nuestro inventario para ser bondadosos? ¿Cuál fue el inventario de los apóstoles? 5 panes, 2 peces. ¿Cuáles son nuestros 5 panes y 2 peces? Cuando nosotros hicimos el primer inventario para comenzar esta iglesia, estábamos en Chile. Y nuestro primer inventario era una computadora y la aplicación Zoom. Pero a través de esta computadora y la aplicación Zoom comenzamos a llegar a 2 personas que están aquí hoy. Después llegó una tercera persona. Hoy hacemos el inventario y el que sigue la computadora sigue la aplicación de conexión como más. ¿Qué tienen ustedes? ¿Cuál es el inventario de las cosas que pueden dar para que otros sean bendecidos? ¿Cuántos panes tienen ustedes? A lo mejor tienen más panes. Porque el inventario nos hace ver la realidad. A lo mejor no puedo alimentar 5.000, pero si puedo llevar un buen refrigerio para los equipos de cuidado. A lo mejor no tengo para los perros calientes, pero si puedo conseguir y hacer unas arepas colombianas o unas arepas venezolanas y llevarlas. No tengo para los perros calientes, pero puedo llevar un buen cafecito. Es menos, no puedo llevar el refrigerio, pero puedo llevar la dinámica. No hago nada de eso, pero puedo limpiar al final. Puedo acomodar las sillas. ¿Cuáles son mis 5 panes? ¿Cómo puedo ayudar para que esas personas se sientan amadas? Y una vez que medimos el reto, viene el siguiente paso, que es que debemos emprender en ello. Entonces, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué te ha dado Dios para compartir con los necesitados? Entonces, para compartir con los necesitados, debo partir del punto de que yo no me voy a ver como necesitado. Ahora yo voy a dar. ¿Saben qué le recomiendan a las personas que están deprimidas para salir de la depresión? Vayan a un lugar donde ustedes puedan hacer algo por otro. A veces lo mandan a comedores populares, lo mandan a lugares donde están personas ya mayores de edad a servir, porque ¿qué pasa? Cuando comenzamos a dar a los demás, nos comenzamos a olvidar de nosotros mismos. Y la depresión muchas veces viene por nuestro exceso de ego. Entonces, en este momento, ¿qué podemos ofrecerle a Jesús?
Y también sería bueno preguntar, ¿qué nos obstaculiza darle algo a los demás? Si se ponen a ver, Moisés cuando comenzó era un fugitivo de 80 años. Si se acuerdan, Pablo siempre nombró que él tenía un aguijón, que él tenía una debilidad. Que a ciencia cierta no se sabe cuál es, pero que su aguijón y su debilidad lo hicieron servir más. Abraham era un hombre viejo y casado con una mujer y ya no habían tenido hijos. Cuando David comenzó no sabía manejar la espada, sabía manejar nada más una onda y tirar piedras. Él tenía una onda. ¿Y dónde llegó David? ¿Dónde llegó Moisés? ¿Dónde llegó Abraham? ¿Dónde llegó Pablo? Entonces, si David con una onda llegó a ser rey, Pablo con un aguijón extendió el reino de Dios, Moisés siendo fugitivo con 80 años, ustedes saben que él tenía problemas como para hablar en público. Y miren el impacto de Moisés para sacar a Israel de allá. Abraham, padre de la fe, le estoy dando casos extremos. ¿Qué tenemos nosotros para comenzar hoy? ¿Qué podemos compartir? ¿Qué hizo Jesús? Tomó el almuerzo de este muchacho que lo cedió y vamos a decir que le dio alimento como a 15.000 personas. En este momento, ¿cuáles son los ambientes necesitados para nosotros? ¿Será que están aquí o están afuera? Afuera. ¿Qué puedo hacer por estos ambientes necesitados? Pueden estar físicamente hambrientos, pueden estar emocionalmente hambrientos, pueden estar espiritualmente hambrientos. ¿Qué podemos hacer por ellos? Y miren cómo sigue la conversación en Marcos. Entonces le mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Si se ponen a ver, aquí hay algo que se llama orden. Jesús no dijo multiplíquense los panes y repartan como vengan. Él mandó a organizar en grupos y lo dice claramente de 100 y 50. Y no es casualidad que las iglesias forman grupos pequeños. Y en esos grupos pequeños se lleva alimento espiritual. ¿Cuál es el alimento espiritual? La palabra. Y a veces cosas que los hombres sacan de las palabras, pero que las sacan a veces hasta como para hacerlo más aplicado. Cuando se habla de los 5 lenguajes del amor, ¿quién escribió este libro? Un psicólogo cristiano. ¿Basado en qué? En la palabra. Hay muchas formas de llevar la palabra, que se ponen a ver en un grupo pequeño. Nosotros en este momento tenemos el grupo mixto y estamos tratando de revitalizar el grupo de hombres que de repente venía así, cayó aquí abajo, y tengo semanas orando y creo que ya Dios me está dando una solución y que pronto lo vamos a tener activos, pero son grupos pequeños. Y yo creo que aquí la mayoría hemos estado o tenemos la bendición de estar en un grupo pequeño. Y qué bueno llegar a un grupo de matrimonios pequeños y que yo pienso que mi matrimonio tiene los mismos problemas, pero cuando veo el de al lado tiene problemas peores. Y cuando veo el de al lado tiene peores y están contentos. Y yo digo, wow, esta gente tiene los mismos problemas que yo, no soy extraterrestre, no soy de Marte y ella no es de Venus. Somos de la Tierra todos. O en un grupo de mujeres y todas pueden conversar lo que quieren. O un grupo de adultos mayores, los adolescentes. Entonces, ya desde esa época Jesús tenía claro que eran grupos pequeños. De hecho, Jesús no agarró y hizo enseñanza a la multitud. Él tenía discípulos, pero tenía 12 apóstoles, un grupo pequeño. Y de los 12 se enfocó más en 3. Si leen la Biblia van a ver que estaba Pedro, estaba Juan y estaba otro. Entonces, ¿qué les quiero decir? La vida se camina en grupos pequeños, pero debemos asimilarlo. Y si se ponen a ver, él tenía muchos discípulos, pero ¿con quién hizo la Santa Cena? Con los 12 íntimos, con los 12 apóstoles que son los discípulos. Entonces, por eso es que hablamos de la Santa Cena, de algo de intimidad, porque es como esto, él decía, con estos 12 me voy a multiplicar, y a ciencia cierta estos 12 llevaron el Evangelio después de la crisis. Entonces, hoy vemos y aquí vemos que lo mandó a agrupar.
Entonces, ¿cómo puedo ser bondadoso y seguimos aquí? Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Los discípulos ahí pudieron hacer 2 cosas. Cuando él dijo esto, ellos pudieron decir: este hombre está loco, que lo reparta él. ¿De verdad que lo pudieron hacer? Porque, imagínense, pónganse ustedes son los discípulos y le dan los 5 panes y los 2 peces y le dicen: vayan a todos los grupos y den. Está como humano. Pero estos discípulos conocían a su maestro y fueron y repartieron los 5 panes, los 2 peces. ¿Cuándo se dio el milagro? Cuando ellos tomaron la acción. ¿Ustedes creen que esos panes y esos peces se hubiesen multiplicado si ellos no hubiesen sido bondadosos? No. ¿Qué les quiero decir con esto? Dios a cada uno le dio un don que se va a multiplicar exponencialmente cuando ustedes lo usen. O sea, no se va a multiplicar si lo dejo guardado. Ellos podían decir: hay una expresión en Venezuela, hay loco. O estás loco. No, yo no voy. Que le digan los a Jonathan, que vaya Jonathan, pero a mí no. O que vaya Luis, yo no voy a repartir esos panes. Pero ellos fueron y los repartieron. Y a veces tenemos dones y decimos como que lo haga otro, porque yo. Y saben que es de ahí de nuevo, la comodidad, y la comodidad es egoísmo, la comodidad no es bondadosa. Si algo necesitamos para tener un corazón lleno, es ser bondadoso. Y es olvidarnos de la comodidad. ¿Qué quiero decirles? El milagro ocurrió justo cuando comenzó la repartición de los panes y los peces. Si no hubiese habido repartición, no hay milagro. Y ahí llegamos al siguiente punto. Para ser bondadoso, también tengo que ser organizado. Entonces, ¿cómo nos organizamos? Los que estamos en un grupo pequeño no sabemos. Buscamos un día de la semana, nos reunimos, alguien lleva un mensaje, se lleva una dinámica. Como a todos nos gusta comer, un refrigerio. Entonces, hay que ser organizados. Y esto nos lleva a Marcos 6, 42, 43, que dice así: comieron todos hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y pescado. Eso va a pasar con nosotros si ponemos nuestros dones al servicio de Dios. Si ponemos nuestros 5 peces y nuestros 2 pescados. ¿Cuáles son los necesitados para nosotros hoy día? Y un total de 5.000 hombres y sus familias se alimentaron de los panes. Entonces, ¿cuáles son los hombres y familias que estamos llamados a alimentar nosotros? ¿A quién nos llama Dios? ¿Cómo puede ser bondadoso? Uno, ya lo dijimos, reconoce la necesidad. Haz un inventario, organice y ofrece tu corazón. Porque ellos se organizaron, pero ellos ofrecieron su corazón. O sea, ofrece tu corazón en amor. Estás casado y toca lavar y ella siempre lo hace. Ofrece tu corazón. Sin que ella lo diga, sal y lavas tú. Sin que ella lo diga, sal y cocinas tú. Si eres hijo, un día que tú hagas el desayuno o que limpies. Si eres novia, esta atención que necesitas, si eres novio, lo mismo. Una llamada a tu papá, una llamada a tu mamá. Sé que este miembro del grupo está mal, no soy el líder, pero voy a llamarlo. Ofrece tu corazón. Porque más que nuestro dinero, más que nuestras posiciones, más que lo que tenemos, Dios quiere nuestro corazón. Porque si amamos, vamos a tener un corazón libre. Ellos pudieron haberle quitado la vianda al muchacho y haberla dejado para ellos, pero ellos al final, el muchacho decidió entregar la vianda y esta vianda se multiplicó en una bendición. A las personas no les interesa lo mucho que nosotros sabemos de ellos. ¿Saben qué les interesa a las personas? Que las amemos. A nadie le va a interesar que yo sepa mucho la Biblia. De hecho, a la gente no le interesa que yo sea pastor. A mi hija le interesa que la ame. A mi esposa le interesa que la ame. Y la gente lo que le interesa es la chiquita y el amor. Porque cuando amamos, nos transformamos en un canal de bendición, nos transformamos en un canal de Dios. Y no solo somos bendecidos nosotros, sino que bendecimos a otras personas. Y miren lo que dice en 1 Corintios 9, 10, 11.
el que te suple la semilla, el que suple la semilla que siembra también suplirá pan para que coman. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Y eso se aplica para nosotros. El que le suple semilla, al que siembra también suplirá el pan. De manera que si ustedes siembran en Dios, Dios va a suplirlo todo. No lo pongan en duda. Lo importante es esto, que siempre va a haber una cosecha. Pero ¿sabes cuándo hay una cosecha? Cuando hay una siembra. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a sembrar? Por lo menos aquí estamos, todos nosotros somos semillas. Pero la semilla debe caer en tierra y morir a sí misma para dar un fruto. Y volvemos a la pregunta, ¿cómo puedo ser bondadoso? Ya tenemos las 4 características, pero hay otra: mantente disponible. Los discípulos estuvieron disponibles y alimentaron a la gente. Ellos fueron de bendición para estas personas. Entonces, ¿será que nosotros estamos dispuestos a poner nuestros recursos en manos de Dios? ¿Será que nosotros estamos dispuestos a poner nuestras vidas al servicio de Dios? Hay muchas oportunidades para servir, tanto en la calle como en la iglesia. El que quiere amar, consigue la manera. Y hoy les llamo y les digo que se pregunten ustedes, en su grupo de cuidado, o en su casa de oración, o en su familia, ¿quién necesita ayuda? Que también se pregunten, ¿qué oportunidades de servir tengo? ¿A quién debo ir? Porque entonces, si hacemos esto, imagínense que esta semana digamos, ¿quién necesita en el grupo de cuidado de mí? ¿Qué voy a hacer? ¿A quién debo ir? ¿Quién necesita conocer de Dios? Imagínense que toda la semana nos preguntemos esto. Y no solo en el grupo de cuidado, sino en el trabajo. Y no solo en el trabajo, sino en la familia. Y a eso se dedicaba Jesús. Por eso es que Jesús, ya cuando estaba por despedirse, él comenzó a hacer su planificación, porque él era organizado, o es organizado, y él organizó una cena. Y en esa cena, ¿a quién invitó? A sus apóstoles, a los 12. Organizó un lugar y tenía todo en orden porque sabía que se iba. Y él quería dejar algo que perdurara. Invitó a los discípulos, y se ponen a ver, no invitó a cualquiera. Invitó a personas que lo amaban y que la amaban. La Santa Cena es algo íntimo. Y que en esta cena podamos compartir y crecer. Jesús quiere para nosotros que todos le conozcamos en el corazón. Y por eso todos los inicios de mes apartamos un espacio para la Santa Cena. Y es un espacio donde antes de comenzar primero, los que somos discípulos, nos ponemos a cuentas con Dios. Tomamos un rato para decir, Señor, me he equivocado en esto, me he equivocado en otro. Señor, ¿sabes qué? Quiero estar a cuentas contigo y quiero limpiar mi corazón para sentarme a la mesa contigo como un discípulo. En Mateo 26:26, mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, toman y comen, este es mi cuerpo. Y en este momento decimos, este es el pan de Dios, lo bendecimos en tu nombre, Jesús. Y queremos tomarlo porque sabemos que entregaste tu cuerpo por nosotros. Te damos gracias porque nos amas, Señor, te damos gracias por este gran sacrificio y estamos conscientes que cuando consumimos este pan, consumimos también todo tu sacrificio y todo lo que sufriste por nosotros desde antes de llegar a la cruz hasta la cruz. Así que podemos tomar el pan y recordar todo lo que Jesús hizo por amor a nosotros. Podemos comer el pan. Después que tomó el pan, Jesús tomó la copa, dio gracias y dijo, beban de ella todos ustedes. Pero miren lo que les digo, esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Cuando tenemos esta copa, pudiéramos decir que estamos
teniendo la sangre de Jesús que fue derramada por nuestros pecados. Él sabía que en pocas horas iba a estar siendo flagelado. Él sabía que iba a sufrir. Él sabía que iba a tener una muerte de cruz y que su sangre se iba a derramar. Y por eso le digo, esta es la sangre del pacto que es derramada para el perdón de los pecados. Entonces, cuando tomamos esta copa, Dios está como rememorando que nuestros pecados fueron limpios. Y también esto nos recuerda que Jesús salió completamente de su comodidad hasta el punto de muerte en cruz para que nosotros estemos aquí. De hecho, Él dijo, no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino en el reino de mi Padre. O sea que Él va a volver a beberlo cuando lo beba con nosotros en el reino de allá. Pero nosotros hoy recordamos eso y por eso les decía, es un momento muy especial. Así que bendecimos esta copa en el nombre de Jesús y la tomamos sabiendo que Él se entregó por nosotros. Podemos beber. Y así Jesús esta noche se despidió de sus discípulos. Él se fue a orar al huerto de Getsemaní. A las pocas horas fue apresado y todos conocemos la historia. Pero saben que esta historia no terminó en esa cruz. Esta historia sigue y esta historia sigue con nosotros aquí. Hoy les invito nuevamente a ser parte de un grupo. Hoy les invito no solo a ser parte, a llevar el amor de Dios a otras personas. Hoy les invito a no verse como el necesitado, sino como el que da. Hoy les invito a amar. Les invito a que esta semana estén pendientes de quién necesita otra persona. Que esta semana no termine sin que otra persona sepa que Dios lo ama por medio de todos nosotros. Si no están en algún grupo, los invito y como les comenté, pronto estaremos con los hombres nuevamente, porque estamos aquí para Él. Bendícenos, Señor, en tus manos estamos, te amamos, te glorificamos.